Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Gracias a Dios por un nuevo día más. Hemos tenido días preciosos, días con lluvia, días fresquitos, días más calientitos y por ahí todo contentos y felices, porque todo es bueno cuando estamos confiados en que es Dios quien nos da de todo. Nosotros solamente lo que tenemos que hacer es ser agradecidos. No importa si a usted le gusta o no le gusta la lluvia o el fresco, lo que sea, pero cuando agradecemos vamos a ver las cosas diferentes. Les invito en esta mañana, hermanos, vamos a entrar en oración para poder ver qué tiene Dios para nuestra vida el día de hoy. Algo en qué meditar. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque reconocemos que tú eres nuestro todo. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú, Señor, nos regalas un día más. Un día más que nos das la oportunidad, Señor, de ser agradecidos, de ser buenas personas, de ya desde ahorita, Señor, planificar nuestro día de tal manera que en cada momento, a cada paso, te glorifiquemos. Que tú seas, Señor, el que se lleve toda la honra y la gloria, Padre, de parte de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos das esa oportunidad de reconocer que tú en nuestra vida lo puedes todo. Señor, que contigo no somos nada. Bendito Dios, todo está que nosotros queramos entregarnos a ti. Bendice, Señor. Bendice nuestro día. Bendice nuestro caminar. Bendice cada momento, Señor. Cada actitud, cada actividad. Señor, perdónanos cuando a veces, Señor, flaqueamos. Perdónanos, Señor, si de alguna manera te fallamos. A veces inconscientemente te negamos. Padre Santo, perdónanos. Te pedimos por los méritos sagrados de Cristo Jesús, que es a través de Él quien tenemos, Señor, la entrada a tu trono. Bendice, Señor, esta palabra que vamos a tomar para nuestra vida el día de hoy. Habla a nuestras mentes, a nuestro corazón, Señor. Permite que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas el día de hoy. Te pedimos y te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes control de nuestras vidas. Lo que está por venir, Señor, que no nos preocupe, porque tú ya lo tienes previsto. Padre Santo, Padre bueno, gracias porque siempre tú buscas y quieres lo mejor para tus hijos. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Vamos a entrar, hermanos, estamos viendo ahora un capítulo bastante interesante. Y una pregunta que nos hace: ¿qué guía tu vida? Dice Eclesiastés 4:4. Dice: vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Este día vamos a meditar un poco más en cómo nosotros nos guiamos para poder nosotros llegar a tener esa felicidad que buscamos. Hemos estado hablando, ¿verdad?, del reconocer que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que estamos en esta tierra con un propósito, que no somos un accidente. Y ahora vamos a ver que nos
podemos aprender de aquí. Dice, todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Y guiar, ¿verdad? Pues es como conducir, empujar, llevar hacia adelante. Sea que conduzcas un automóvil, claves algo en el piso o en la pared, o golpees una pelota de golf, eres tú quien guía, empuja o mueve ese objeto en ese preciso instante. ¿Qué es lo que guía tu vida? O sea, ¿quién empuja tu vida? Quizás lo que te guía en estos momentos sea un problema o un plazo o una exigencia. Puede que seas guiado por un mal recuerdo, un temor constante o una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían tu vida. Por ejemplo, puede ser, a muchos los guía la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos, permiten que su futuro sea controlado por su pasado sin darse cuenta, se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros. Cuando Caín, por ejemplo, pecó, su culpa los separó de la presencia de Dios y el Señor le dijo, en el mundo serás un fugitivo errante. Eso describe hoy a la mayoría de la gente. Va por la vida sin propósito alguno. Muchas veces las personas piensan que por sus errores o por algo que les ocurrió o que vivieron en su pasado, se sienten indignos de Dios. Y no es así. Uno mismo, la culpa es la que nos separa de la presencia de Dios. Nosotros mismos, el pecado nos hace a un lado cuando no sabemos y entendemos que Dios tiene un propósito para nosotros. Dice, somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de él. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Él, o sea Dios, que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder y a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente. También puede hacer cosas increíbles con lo que te queda de vida. Dios es experto en dar borrón y cuenta nueva a las personas que queremos y que buscamos esa enmienda de nuestro pasado. La palabra de Dios en el Salmo 32, 1 al 6, voy a parafrasear el versículo. Dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. La palabra de Dios nos promete en su palabra que Él no se volverá a acordar de nuestros pecados, siempre y cuando nos arrepintamos y vengamos a Él, pidamos perdón. Dice que Él los agarra y los echa al fondo del mar, donde jamás se vuelve a acordar de ellos. Somos nosotras mismas las que constantemente estamos trayéndolos. Dice, a muchos los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar. En vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento
se enclausuran o interiorizan su ira. Otros estallan y explotan ante los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. O sea, ninguna de las dos ayuda para sanar y para buscar lo que realmente Dios quiere para nosotros. Dice, el resentimiento siempre te daña más a ti que a la persona con la que estás resentido. Mientras la persona que te ofendió quizás olvide la ofensa y siga su vida, tú continúas hirviendo de dolor, perpetuando el pasado. Escucha bien esto. Los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndotelo, a menos que tú te aferres al dolor por medio del resentimiento. Lo pasado, pasado está. Nada lo podrá cambiar. Te estás haciendo daño a ti mismo con tu amargura. Por tu propio bien, aprende de todo eso y libérate. La Biblia nos dice, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que nos lleva a la muerte. A muchos los guía el temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criados en un hogar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética. Cualquiera que fuere la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades porque temen aventurarse a emprender cosas. Van a lo seguro, evitando riesgos y tratando de mantener el estate aquí. O sea, lo que nos está diciendo es que muchas veces nos cerramos y nos quedamos pensando de que nosotros no somos capaces de hacer algo diferente. Y por eso a veces nos negamos el prosperar, negamos el aventurarnos a hacer cosas más grandes que nos ayuden a salir de eso. Y no vamos a hablar con Dios para preguntarle, ¿qué tienes para mí? Sabemos y entendemos que Dios siempre tiene cosas buenas, pero nosotros mismos nos quedamos estancados. Dice, el temor es un tipo de caracol que tú mismo te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar contra eso con las armas de la fe y el amor. A muchos de nosotros nos guía el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal en nuestras vidas. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de cuanto más tengo, seré más feliz, seré más importante y vivirás más seguro. Pero los tres conceptos son erróneos. Las posesiones solo proveen felicidad temporal. Como las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburriremos de ellas. Entonces queremos otras cosas nuevas, más grandes y más modernas. Cabe aquí hablar acerca de los famosos, ¿verdad? Que muchos de ellos han sido completamente pobres, humildes, sin nombre, sin nada, y de repente empiezan a subir como la espuma y se hacen grandes, ricos, millonarios, y al final del día terminan solos y muchos de ellos hasta han cometido suicidio. ¿Por qué? Porque no soportaron, porque no encontraron
el propósito de su vida en este mundo. Y el dinero, ni la fama, ni nada que tuvieron los hizo felices. Entonces prefieren terminar con su propia vida. No deja de ser un mito eso de que cuanto más tengo, más importante soy. Cuánto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos no es lo mismo. No se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees. Y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posees. El mito más común respecto al dinero es que cuanto más tengas, más seguro estarás. No es así. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de tu control. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar, que es tu relación con Dios. Ahí es donde se fundamenta la verdadera seguridad. Cuando nosotros estamos con Dios de nuestro lado, no importa que no tengamos nada, nos vamos a sentir como si lo tuviéramos todo. ¿Por qué? Porque vamos a tener al dueño del oro y la plata de nuestra parte. A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Permiten que las expectativas de sus padres, cónyuges, profesores, amistades controlen sus vidas. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres, a quienes es imposible agradar. A otros los guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por el qué dirán. Tristemente, aquellos que siguen al mundo por lo general se pierden en él. Es triste, pero es la realidad. Muchas veces, como padres, somos insaciables y siempre demandamos y demandamos de nuestros hijos y queremos a veces que nuestros hijos sean lo que nosotros no pudimos ser, cuando tenemos que entender que nosotros somos los que le dimos, los trajimos a este mundo, pero no somos los dueños de nuestros hijos. Dios los formó en el vientre de la madre, pero la madre no es dueña de su vida, de su hijo. Es el mismo hijo, la hija, quien tienen que buscar individualmente. Yo no puedo obligar a mi hija a vivir como yo creo y como yo pienso que debe de vivir, porque ella es quien tiene que buscar el propósito de Dios para su vida. Yo voy a buscar el mío. Siempre los padres estamos allí para guiarlos, para educarlos, pero al final del día, quien escribió el propósito de cada uno de nuestros hijos es Dios. Por eso es importante que nosotros les demos las herramientas a nuestros hijos para que ellos aprendan a buscar, a depender de Dios, para que ellos puedan en el momento dado buscar el propósito que Dios tiene para sus vidas y no se dejen llevar por ahí por amistades, engañar por cualquier persona del barrio. Dice, desconozco todas las claves del éxito, pero tratar de agradar el mundo es una de las claves del fracaso. Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. O sea, no podemos dejarnos guiar por otras personas o por amigos. Podemos pedir un consejo a alguien que sea más sabio que nosotros, que tenga un buen testimonio. Porque si nosotros vamos a irle a pedir un consejo a alguien
que está peor que nosotros, pues ¿qué nos va a poder aconsejar? Pero dice aquí que si nos vamos a dejar llevar, influenciar por otros, pues vamos derechito al fracaso. Dice, hay otras influencias que pueden guiar tu vida, pero todas terminarán en un callejón sin salida. Por ejemplo, potencial sin poder usarlo, estrés innecesario y una vida vacía. Esta jornada nos enseña a llevar una vida con propósito, una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de Dios. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para nuestra vida. Y nada puede compensarte el no conocerlos, ni siquiera el éxito, ni la riqueza, ni la fama o los placeres. Sin un propósito, la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivos. La vida sin propósito es insignificante e inútil. O sea, no importa cuánto podamos lograr tener en esta vida, si al final del día no estamos llevando a cabo el propósito que Dios tiene para nuestra vida, vamos a fracasar. Todo va a ser inútil. ¿Por qué? Porque no vamos en el camino que Dios quiere que vayamos. Y nunca vamos a alcanzar la promesa que Dios tiene para nosotros. Entonces no, de nada nos sirve. Por eso dice aquí, es insignificante e inútil estar esforzándonos por tener, por acumular, por sobresalir. Si Dios no es el centro de nuestras vidas, todo puede terminar en un abrir y cerrar de ojos. Podemos quizás trabajar toda una vida para acumular riquezas y venir un viento recio y volarlo en un segundo. ¿De qué nos sirvió? Pero si estamos en la voluntad de Dios, si vamos haciendo lo que logremos tener en el camino que Dios nos va trazando, entonces lo podremos disfrutar. De otra manera, para nada nos va a servir. Dice, conocer tu propósito da sentido a tu vida. Fuimos creados para tener significado. Por esa razón, los métodos que utiliza la gente para encontrarlo a veces se basan en la astrología, los psíquicos. Eso viene siendo absurdo. Cuando la vida tiene sentido, puedes soportar cualquier cosa cuando no tiene resultado insoportable. O sea, todas esas cosas van a venir siendo basura. Todo, no importa lo que nos digan, no importa lo que nos prometan, pero si no es del agrado de Dios, pues ni para qué buscar esas personas para que nos guíen. Porque muchas de esas personas son personas sin escrúpulos, ¿verdad? Y lo único que quieren es sacar provecho del ser humano. Sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene sentido. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. Perdón. Muchos no tienen esperanza. Muchos que no tenían esperanza lo expresaron así en la Biblia. Por ejemplo, Isaías se quejó diciendo, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. En Isaías 4:9 dice eso. Y en Job 7:6 al 8 dice, mis días se acercan a su fin sin esperanza.
con la rapidez de una lanzadera de telar. Y también dice, tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjenme en paz, que mi vida no tiene sentido. Aquí vemos a Isaías y a Job en un momento donde no le veían propósito a su vida y se quejaban, y esto era lo que expresaban. Dice, la tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. Porque cuando nosotros vivimos dentro del propósito de Dios, sabemos que para nosotros el morir es ganancia, ¿verdad? Porque dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces esa es la diferencia de nosotros cuando buscamos vivir bajo el propósito de Dios. Dice, la esperanza es tan esencial para tu vida como el aire y el agua. Necesitas tener esperanza para poder salir adelante. O sea, si no tenemos esperanza, ¿de qué sirve? Estamos viviendo una vida hueca. Estamos viviendo una vida siempre cansada, siempre desanimados, siempre con la queja. Nada nos hace feliz, nada nos llena. Entonces, ¿de qué sirve? Pero cuando estamos en Cristo, que tenemos la esperanza de aquel día de la gran redención, entonces es que nuestra vida toma un sentido y entonces podemos vivir de la mano de Dios en paz y tranquilos, teniendo la seguridad de que venga lo que venga, aún que llegara la muerte repentina, sabemos y tendríamos la seguridad de que vamos a estar en la gloria con Dios. Dice, sin un propósito definido no tiene fundamento alguno en qué basar tus decisiones. Distribuir tu tiempo y usar tus recursos, entonces tomarás decisiones basadas en las circunstancias, en las presiones y el estado anímico del momento. Los que no entienden su propósito suelen esforzarse demasiado y eso causa estrés, cansancio y conflicto. Eso era lo que me refería cuando estamos haciendo muchas cosas a la vez, pero no sabemos realmente si eso es parte del propósito de Dios en nuestra vida. Y hacemos y hacemos y hacemos, y lo único que conseguimos es cansarnos, fastidiarnos, estresarnos, causar conflicto con la familia, con otras personas, porque queremos lograr mucho, 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 mucho. Y no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas bajo la dirección de Dios. Dice, es imposible que logres hacer todo lo que los demás quieren que hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no logras terminarlo todo, significa que estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas. O sea, Dios quiere que hagamos una cierta cantidad de cosas. Todos tenemos, ¿verdad?, ciertas obligaciones, ¿verdad?, que nos hemos acarreado. Todos sabemos que pues tenemos que trabajar, que tenemos que ser buenas madres, que tenemos que ser buenas esposas y cosas así. Pero a veces queremos tanto impresionar a otros, complacer a otros, que estamos haciendo esas cosas para sentirnos bien con alguien más y dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Nos alejamos de lo que Dios quiere que hagamos.
Por eso es que nos cansamos, por eso es que nos estresamos. Porque en vez de ponernos a orar y descansar en los brazos de Dios, estamos muy ocupados haciendo otras cosas. Y muchas veces es haciendo cosas que pensamos que valen la pena. Porque claro, es obvio, tenemos que limpiar la casa, que lavar, que planchar, todo eso se tiene que hacer. Pero lo vamos a lograr hacer si acomodamos nuestro día y nuestro horario para poder también atender nuestra relación con Dios. A veces es más lo que vemos televisión o estamos en el teléfono que lo que pasamos con Dios. A veces hasta con nuestros propios hijos o con nuestro marido, con nuestras propias responsabilidades. Y es por eso que nos falta el tiempo, que nos vamos a la cama cansadas, que no podemos conciliar el sueño, que nos levantamos de mal humor, y todavía apenas nos levantamos, ya estamos cansadas otra vez, y así es como se va acumulando toda ese estrés, esa presión en nuestro cuerpo. Dice, conocer tu propósito, enfocar tu vida, eso hace que dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que es importante. Te conviertes en una persona efectiva al ser selectivo. Voy a repetir. Conocer tu propósito, enfoca tu vida. Esto hará que dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que verdaderamente es importante. Te conviertes en una persona efectiva al ser selectivo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando nosotros escogemos lo que vamos a hacer durante el día, basado en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en lo que a través de su palabra nos ha indicado, cómo debemos de guiarnos, cómo debemos de ser. Entonces, cuando nosotros empezamos a acomodar las cosas en su lugar, lo vamos a hacer con agrado, lo vamos a hacer con gusto. Dios va a ir atrayendo a tu vida las cosas que te hagan feliz, que te den paz, que te den una estabilidad emocional, que puedas tener una mejor relación con los demás. ¿Por qué? Porque tomas prioridades, porque buscas de Dios. Perdón. Dice, no hay nada más impactante como una vida centrada, vivida con propósito. Los hombres y mujeres que han hecho las más grandes diferencias en la historia han sido personas con un enfoque bien definido. Por ejemplo, el apóstol Pablo propagó el cristianismo casi él solo por todo el imperio romano. En Filipenses 3:13 dice, una vida enfocada era el secreto. Pablo dijo, una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Palabras del apóstol Pablo, donde dice que no tenemos que estar preocupados por nuestro pasado. Lo que tenemos que es enfocarnos en lo que está al frente de nosotros. Si deseas que tu vida impacte, enfócala, o sea, dirígela. Ya sabes, ya deja de titubear, no trates de hacerlo todo, haz un poco menos, tienes que deshacerte aún de buenas actividades y concentrarte en hacer lo más importante. Nunca confundas actividad con productividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno. ¿Y de qué sirve? Pablo dijo, aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengámonos enfocados en la meta.
O sea, muchas veces estamos ya acomodados y tenemos un horario, una rutina, una agenda y no podemos, no queremos desacomodarnos porque siempre los cambios duelen. Siempre, siempre nos va a molestar, nos va a doler el quitar alguna de las actividades o de las costumbres que tenemos en nuestra vida. Pero a veces es necesario. Y quizás van a ser de las cosas que más nos gusta hacer, que más disfrutamos hacer, pero quizás son las que más nos perturban, más tiempo nos quitan. Entonces, por estar haciendo esas cosas, descuidamos otras que son las que nos van a traer la paz. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de eso. Dice, conocer tu propósito estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo. No hay nada que dé tanto ímpetu como tener un propósito claro. Por otro lado, el entusiasmo se disipa por falta de propósito. El simple hecho de levantarse de la cama se convierte en una tarea ardua. Por lo general, es el trabajo sin propósito, no el excesivo, el que nos acaba, nos deja sin fuerzas y nos roba el gozo. Aquí vuelvo a lo mismo donde hablábamos anteriormente de que cuando no estamos haciendo las cosas bajo la dirección y el propósito de Dios, vamos a ser infelices. No vamos a tener ningún entusiasmo. Vamos a ser personas que siempre nos esté costando levantarnos para ir a trabajar, que siempre nos estemos quejando de los compañeros, del jefe, del tráfico, del correr en la mañana, de que si alguien se metió al baño primero que yo y ya me hizo llegar tarde. Entonces todas esas cosas nos van a afectar porque no estamos contentos con nosotros mismos, no estamos felices con lo que estamos haciendo. Entonces allí es donde nosotros tenemos que buscar el enfocarnos, el buscar, algo está mal conmigo, algo no estoy haciendo bien, y empezar de nuevo a buscar y pedirle a Dios en oración, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo de dejar? ¿Qué debo de empezar a hacer? Pero es uno mismo, nadie lo puede hacer por ti, nadie. Dice, conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Muchos se dan a la tarea de emprender toda su vida en crear en la tierra un legado duradero. Quieren que se les recuerde después de muertos, pero al final lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida, sino lo que Dios diga. Muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Muchas veces nos afanamos para hacer cosas, y esto lo digo más por personajes importantes, por deportistas, por ejemplo, que logran tener una posición y logran tener un alto nivel de rating o de fanáticos o lo que sea. Y sí, los alaban y los levantan y son recordados. Pero igual que nosotros van a morir. ¿Y qué fue de sus vidas? Si no buscaron tener un legado con Dios. Eso es lo importante. ¿Qué estás haciendo tú aquí en esta tierra para forjarte, verdad? Lo bueno que Dios va a decir de ti. Cómo Dios va a ver tu vida aquí en la tierra.
No nos debe de importar cómo lo van a ver los demás, porque eso realmente no nos va a servir de nada. Dice, vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. O sea, nuestro paso aquí por la tierra es la preparación para la vida eterna. Es solamente aquí vamos de paso. Una vez habíamos hablado la vez pasada de que Dios tiene establecido, así como estableció el día de que nazcamos, Él estableció el día que vamos a morir. Entonces, una vez muertos, ya no hay solución. Por eso es importante que mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos la oportunidad de forjar ese legado, sin importarnos qué es lo que va a decir la gente de nosotros. Lo que nos tiene que importar es qué es lo que Dios va a decir de nosotros. Dice, llegará el día que estarás ante Dios y Él hará un inventario de tu vida, un examen final antes de que entres en la eternidad. La Biblia declara en Eclesiastés 12:14, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo a Dios. Afortunadamente Dios desea que todos pasemos este examen. Por eso nos ha dado las preguntas con anterioridad. Al leer la Biblia podremos imaginar que Dios nos planteará dos preguntas decisivas. Primero, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Dios no cuestionará tu trasfondo religioso ni tu inclinación doctrinal. Lo único que tendrá relevancia será si aceptaste lo que Cristo hizo por ti y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Segunda pregunta, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida, con tus dones, con tus talentos, con las oportunidades que te di, con tu dinamismo, con tus relaciones y con los recursos que Dios te dio? ¿Qué hiciste? ¿Lo gastaste todo en ti mismo o lo usaste para los propósitos para los que Dios te creó? Es algo en que tenemos que pensar. Dios permite que nosotros pasemos por situaciones que el propósito que Él tiene con nosotros es usar mucho de lo que nosotros hemos vivido, aunque no nos guste, pero lo usa Dios para ayudar a otros. A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto otro? Pero cuando Dios nos usa para que esa mala experiencia que nosotros tuvimos o pasamos, o que aprendimos a base de golpes en nuestra propia cabeza, Dios lo usa para que ayudemos a otros individuos. Nosotros tenemos que pensar, recapacitar y buscar dentro de nosotros qué estamos haciendo con nuestros dones, con nuestros talentos, con las oportunidades que Dios nos da, con el dinamismo,
las relaciones con los recursos que Dios nos dio. ¿Los estamos usando, dejándolos ahí nomás para nosotros? ¿O lo estamos usando para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida? Hermanos, es muy interesante esto que estamos hablando. Yo espero que así como a mí me impacta, alguna de ustedes les ayude. Es importante meditar en esta palabra. Dice, el punto de reflexión dice, vivir con un propósito es el camino a la paz. Eso es lo que más necesitamos en estos días. Estamos viviendo tiempos malos y estamos necesitados de la paz de Dios. Nosotros deberíamos de considerar en cierta manera, si lo estás haciendo, gloria a Dios por ello, porque estás viviendo bajo el propósito de Dios. Pero si aún estás tratando y estás ahí empujándote, eso es lo que cuenta para Dios. Que cada día, paso a paso, tratemos de alcanzar la meta que Dios ha puesto para nuestra vida. No tratemos de hacerlo todo al mismo tiempo, porque no lo vamos a lograr. Dios lo que quiere es que reconozcamos que le necesitamos y que prescindimos solamente de Él para que sea nuestra guía. Vamos a tratar y vamos a ver la diferencia y vamos a ver que sí se puede. Hermanos, con ese pensamiento los dejo el día de hoy. Estaremos viéndonos por ahí en otra oportunidad. Dios los bendiga y tengan muy buenos días. Que lo que está pasando afuera no nos desenfoque de lo que está adelante de nosotros. Que Dios me los bendiga mucho. Amén.